Vamos a continuar con nuestras pláticas, vamos a seguir hablando de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Sé que muchos de nosotros estamos pasando por duelos, ¿sí? Algunos porque una persona se partió con el Señor, otros más porque hemos perdido el trabajo, otros más porque hemos tenido cualquier tipo de pérdida, ¿sí? Algunos han perdido su fe, algunos otros más han perdido cosas materiales, etcétera, etcétera. Dios te bendice, arcoíris. Y el día de hoy vamos a tocar el tema sobre el duelo. ¿Qué es y cómo tenemos que enfrentar esa pérdida? ¿Sí? Muchos de nosotros no nos gusta sufrir, nos molesta, nos enoja. Muchos también decimos, bueno, ¿por qué Dios, por qué a mí me está pasando esto? Pero fíjate, el duelo es un proceso que tienes que vivir, ¿sí? Tienes que vivir ese proceso, nos guste o no, lo tenemos que vivir. Dios te bendice, Alina. Tenemos que vivir ese proceso, ¿por qué? Porque necesitamos enseñarnos a desapegarnos de las personas, del trabajo, de las cosas materiales. Necesitamos enseñarnos que son cosas, son situaciones, son personas que han estado pasajeramente en nuestra vida. Muchos de nosotros nos aferramos tanto que pasan y pasan los años, ¿sí? Y seguimos pegados con la persona que ya se fue. Le seguimos llorando, seguimos entristeciéndonos, seguimos sintiendo esa pérdida. Pero ¿por qué pasa esto? Porque muchas personas sienten que no pueden soltar a aquellos que se han ido. Vámonos a centrar ahorita sobre las personas, ¿sí? Sobre esa pérdida de las personas que han estado con nosotros, sobre esa pérdida cuando ya no hay remedio y Dios decide llevárselos. Todos nosotros tenemos cierto periodo de tiempo en este mundo y en este periodo tenemos que enseñarnos a aceptar todo lo que Dios nos está dando, enseñarnos a que vamos a compartir con nuestros padres cierto tiempo, vamos a compartir con nuestros hijos cierto tiempo, con nuestra pareja, con nuestros hermanos, vecinos, amigos, etcétera. Nosotros somos nada más viajeros, ¿sí? No podemos permanecer en el mundo porque no somos eternos. El cuerpo que tenemos no es eterno. El cuerpo que tenemos empieza a degradarse, empieza a echarse a perder, empieza a ir, de la fortaleza que tenías, empieza a disminuir, ¿sí? Y es normal, es natural. Muchos de nosotros nos enojamos y decimos, bueno, pero ¿por qué se tiene que enfermar o por qué nos tenemos que enfermar? Cuando empiezas a revisar realmente qué hay en tu interior, ¿cómo está tu corazón? ¿Tienes dolor? ¿Tienes tristeza? ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Resentimiento? ¿Qué es lo que no has podido hablar, lo que no has podido decir a aquella persona? ¿Sí? Y que te lo guardas muy dentro del corazón. ¿Sí? Algunos hemos pasado por abusos, ¿sí? Abusos físicos, abusos emocionales, abusos sexuales, de diferente tipo de abuso. Y muchos han dicho, no, es que esto que me pasó me lo voy a llevar hasta mi tumba. Pero lo que no se están dando cuenta es que precisamente eso está acabando la tumba, ¿sí? Tienes que soltar todo lo que traes por dentro. Tienes que entregar todo lo que traes por dentro, ¿sí? A nosotros nos da mucho enojo. Porque fíjate, empezamos, tan solo te fijas qué tanto es tu apego a las cosas y a las personas. Porque empiezas a guardar que el zapatito del hijo,
que el suéter del papá, que la falda de la mamá, que ay, es que este osito me lo regaló mi mamá cuando yo estaba bebé. Y ya el pobre oso ya está todo deshecho, pero tiendes a guardar ese osito, ¿no? Y no te das paso a que Dios llegue y entre a tu vida. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente ya está llena, no hay lugar para Él. No puede entrar Dios a tu vida porque no hay lugar para Él. Tienes celos, tienes enojos, tienes heridas, tienes este resentimiento, tienes muchas cosas por dentro y no le estás dando, ahora sí, no le estás permitiendo que Dios entre a tu vida, ¿sí? Haz de cuenta que Dios dice, bueno, voy a llegar a tu vida y ¿cómo está tu casa? ¿Tienes todo botado? ¿Dónde me voy a sentar? ¿Tienes tu cama toda llena? ¿Dónde me voy a acostar? ¿Sí? ¿Dónde voy a comer? ¿Dónde voy a estar? ¿Sí? A Dios no soporta el pecado. Entonces, ¿qué pecados tienes dentro de ti que no has soltado? ¿Sí? Tú me vas a decir, bueno, Maro, ¿y esto qué tiene que ver con el duelo? Cuando tú empiezas a sacar todo de ti y sabes que tienes un Dios maravilloso que te dice, entrégame tus cargas y yo me hago cargo de ellas, ¿sí? Empiezas a quitarte. Es como si te quitaras una carga muy pesada, ¿sí? Esa carga de frustración, de enojo, de resentimiento, de falta de perdón. No traes culpa, ¿sí? ¿Por qué? Si recibiste abusos, porque lo permitiste. Porque el abusador por lo regular te hace sentir culpable de todo, ¿sí? Te hace sentir indigno y te hace sentir que realmente no vales nada y tú provocaste ese abuso, ¿sí? Si tienes cargo, por ejemplo, que alguien más te hizo enojar, te hizo molestar, te sientes culpable por la forma en que le contestaste. Sea tu papá, tu hermano, tu tío, tu primo, tus hijos, etcétera. Te sientes culpable y ahí lo traes cargando, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que simple y sencillamente traes cargo y te sientes culpable y estás desquitándote con las demás personas, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa si esa persona se va de tu vida? ¿Qué pasa si esa persona Dios se la lleva? Primeramente lo que vas a decir es, no estuve con ellos, no le demostré mi amor, no lo traté bien, ¿sí? A esa persona quise darle más, ¿sí? Pero es que se fue muy pronto, es que no me dejaron despedir, y empiezas con un montón de cosas que tú te vas a ir cargando, que como todo lo que estás haciendo, que lo agarras y no lo sueltas, eso mismo no lo vas a soltar de tu corazón. Tú tienes que pasar por un proceso que se llama duelo. Ese proceso te tiene que servir o te va a servir para que tú empieces a quitarte, a desapegarte de las cosas. Muchos de nosotros cuando alguien se nos va, estamos llorándole. ¿Por qué? Porque era muy buena persona, porque siempre me trataba bien, porque lo voy a extrañar, porque no lo, ¿cómo te diré? No lo valoré suficiente. O sea, empiezas con ese dolor. A veces no es por amor, es porque te sientes culpable, ¿sí? Es porque no has podido soltar en manos de Dios realmente a esa persona. ¿Cómo vas a soltar en manos de Dios
si no conoces a Dios? ¿Cómo te vas a poder sentir tranquila o tranquilo si no conoces a Dios? Si a las personas que tenías que haberles dado el testimonio de que Dios estaba en tu corazón, no se las diste, ¿sí? Tú me vas a decir, oye, Maru, es que me estás hablando muy fuerte. Es normal y natural que te enojes conmigo, que te sientas herido, que no me soportes. ¿Por qué? Porque estoy tocando unas fibras muy sensibles para ti. Y porque, no sé, se va a oír raro que yo te esté hablando sobre duelo y te diga esto. ¿Has visto tú los muñequitos de las ferias? Que cuando les tiras al blanco y le pegas exactamente donde debe de dar, se mueven. Bueno, pues eso pasa con nosotros, ¿sí? Cuando nosotros nos sentimos culpables y alguien va y te lo dice, cuando nosotros nos sentimos culpables y te lo van y te lo dicen, te enojas, te molestas y dices, pues qué insensible, normal y natural que sientas eso. También cuando pierdes a alguien, preguntas, bueno, ¿y por qué se fue? ¿Por qué no siempre estuvo conmigo? ¿Por qué no me dejaron despedirme? ¿Por qué no me dejaron estar con él o con ella, con la persona? ¿Sí? Y te enojas. Pero si tú te pones a pensar realmente por qué te estás enojando, vas a ver que te estás enojando porque no valoraste a esa persona cuando la tuviste. Vas a ver que el problema no es de la persona, el problema no es porque Dios se la llevó, el problema es porque tú no supiste cómo expresarle el amor, cómo estar con él, cómo obedecerlo. Porque cuando tú tienes una pérdida, todos tus sentimientos se hacen grandes, ¿sí? Se agrandan esos sentimientos. Si sentías culpa por esa persona, ¿sí? Se te hace doble o triple la culpa. Y empiezas a llorar, no porque se haya ido, sino porque simple y sencillamente no le demostraste lo que tú querías demostrarle. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú lo quisiste ver eterno en vida humana. Y realmente nosotros tenemos la eternidad en esa vida espiritual. ¿Sí? Es normal y ahora sí, es normal y vamos a pasar por ese proceso donde sintamos enojo, culpa, duda, resentimiento hasta con Dios porque se lo llevó, enojo hasta con la persona que se murió porque se murió, ¿sí? Pero no es precisamente por la persona, sino es porque tú te sientes mal. Dios te bendice, Yoli. Es porque tú te sientes mal de que no supiste aprovechar ese tiempo en el que Dios te lo permitió, ¿sí? Vas a empezar a sentirte con muchas preguntas en tu mente y en tu corazón, ¿sí? Vas a decir, bueno, ¿y por qué? Dios te bendice, Yoli. ¿Por qué tengo que pasar yo por esto? ¿Sí? Porque simple y sencillamente nosotros no vimos o no quisimos ver que era una persona con un límite de tiempo. ¿Sí? No quisimos entender, porque nosotros tampoco nos queremos dar cuenta de eso, que tenemos un límite de tiempo. No vamos a ser eternos ni las otras personas van a ser eternas. ¿Por qué? Porque como decíamos, el cuerpo es un cuerpo que se degrada, es un cuerpo que se valga la palabrita, se va echando a perder, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que entender y tenemos que comprender, ¿sí? Que ese duelo lo tenemos que pasar. Vamos a extrañar, vamos a gritar, vamos a enojarnos, vamos a hacer
muchas cosas, ¿sí? Y es normal que pasemos por todas esas cosas, por todos esos sentimientos, porque como te digo, vienen unos altibajos, a veces estás feliz, a veces estás completamente deprimido y triste. Otra vez vuelves a estar feliz y otra vez te vuelves a deprimir. Y en esas depresiones es cuando extrañas a la persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque no te has sabido desprender de esa persona, porque no has sabido entender que Dios en su infinita misericordia se lo llevó. ¿Por qué? Porque ya le tocaba su tiempo, ¿sí? Nosotros venimos a este mundo con un tiempo específico. Algunos se van luego, luego. Otros se van después de 100 años. Otros, pues en ese periodo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Que entra esta pandemia, viene lo de la pandemia, y nosotros nos creemos que no fue porque ya haya cumplido su tiempo, sino porque se enfermó por la pandemia, ¿sí? No es cierto, no pasa así. Todos nosotros tenemos un tiempo específico en el cual nosotros estamos con alguien. Todos, ¿sí? Toda persona tiene su tiempo específico. Aquí mi pregunta es, en este lapso de tiempo, ¿qué estás haciendo para que tu corazón se llene de amor por los demás? ¿Qué estás haciendo para que tu corazón, aún en las peores tormentas, alabe a Dios? ¿Conoces a Dios? ¿Estás viendo realmente qué es lo que está haciendo Dios? ¿Confías realmente, le confías realmente a Dios a aquellas personas que se te fueron? ¿O sigues así, que no lo sueltas? ¿Sí? Fíjate, muchos de nosotros lo primero que decimos cuando se va es que no era tiempo. Sí, ya llegó a su límite de tiempo. ¿Por qué? Porque no tenemos que ser tan egoístas también, de quererlos aferrar porque nosotros no pasemos por ese dolor. ¿Sí? Muchas veces estamos viendo a las personas que están sufriendo y decimos, no, Señor, déjala y déjala y déjala. Tú sabes realmente qué es lo que quiere la persona que está en ese momento. El único que conoce lo que siente, lo que piensa, lo que quiere y los planes que tiene es Dios. El único que conoce su tiempo de vida es Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios fue su creador. El único que conoce el lugar donde va a llegar es Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios está preparando de que nació al tiempo en que va a morir, ya preparó todo para que si Él decidió seguir a Cristo, vaya hacia Él. Jesucristo dijo, voy a ir a preparar donde van a estar ustedes. ¿Sí? Imagínate entonces, si Jesucristo murió para irnos a preparar ese lugar celestial, ¿por qué nosotros queremos aferrar a alguien a que siga viviendo aquí? Cuando tú agarras y separas a la persona y dices, bueno, Señor, gracias por el tiempo que me la diste, gracias por el tiempo que estuvo conmigo, gracias por las enseñanzas, gracias, Señor, te lo entrego. Y abres las manos y le entregas a esa persona a Dios, tu corazón va a estar en esa paz hermosa, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchos de nosotros traemos heridas, esas heridas que no cicatrizan tan fácilmente. Muchos también tenemos el error de decir, no llores, ya no hables de él, ya se fue, ya hasta ahí quedó, valga la, perdón por la expresión, ¿sí? Ya no sigas sufriendo, ¿sí?
pero evitamos que se pase por ese proceso del duelo, ¿sí? A veces nosotros ya no queremos hablar de la persona que ya partió con Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos sentimos culpables. Pero si tú agarras y te pones a platicar con Dios, ¿sí? Y empiezas a decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Mira, muchísimas gracias por el tiempo que me lo prestaste. Yo sé que no era eterno. Yo sé que nada más me lo ibas a prestar por un tiempo. Muchísimas gracias porque permitiste que te conociera. Muchísimas gracias, Señor. Yo sé que me faltó tiempo con esa persona para poder expresarle mi amor. Pero yo sé, Señor, que tú le vas a poder decir, ¿sí? Lo que yo siento. Y empiezas a platicar con Dios y le empiezas a decir, es que, Señor, ¿sabes qué? Yo tenía estos planes con esa persona, así, 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 pero no se pudieron completar. ¿Sabes qué, Señor? Yo quería, ¿sí? Que esta persona hiciera esto, yo quería, y le empiezas tú a platicar los planes que tenías tú con la persona que se fue con Dios, ¿sí? Se las empiezas a platicar a Dios. Vas a empezar a tramitar, procesar ese duelo, ¿sí? Dios en su infinita misericordia te va a dar paz porque estás sacando de adentro hacia afuera y se lo estás entregando a Dios, ¿sí? Si tú te sentías culpable por X cosa, ¿sí? Cuando tú hablas con Dios y le dices, ¿sabes qué, Señor? No lo supe entender. No supe realmente valorar a esta persona. Te soy honesto, Señor, o honesta. ¿Sabes qué? Realmente no lo soportaba. Porque muchos de nosotros tendemos a ser los santos cuando se muere. Muy buena gente, muy atento, etcétera, etcétera. Pero cuando vivían, no soportábamos su forma de actuar, sus adicciones, sus malos hábitos. No soportábamos varias cosas. Y por ello luego también nos sentimos culpables, porque idealizamos a la persona muerta. No, la persona que murió es una persona como tú y como yo, que tuvo sus fallas también, ¿sí? Que a lo mejor te dejó heridas que todavía no has podido sanar, que a lo mejor te dejó resentimientos, pero por no sentirte mal, no los enfrentas y le dices, ¿sabes qué, Señor? Sí, me molestó por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Por qué? Porque al momento en que tú lo dices, tú te vas a decir, más bien dicho, cuando tú lo quieres expresar, ¿sí? Tú dices, ay, no, pero ¿cómo voy a hablar así de esa persona? Pues si ya murió. No, esas heridas quedaron en ti. Esas heridas tienen que ser entregadas a Dios para que Dios en su infinita misericordia te dé esa tranquilidad. Es normal y natural que te sientas en el duelo completamente incontrolable de tus sentimientos. A ratos vas a estar contenta, como te decía, tus emociones van a estar subiendo y bajando. Es normal, pero necesitas expresar tú. Todo este proceso necesitas tenerlo y necesitas estar expresando lo que sientes. Muchos de nosotros luego no creemos en Dios, no le creemos a Dios y no creemos en Dios. Decimos, no, realmente no, o esa persona no le dio tiempo de aceptar a Cristo en su corazón, ¿sí? O a lo mejor era persona violenta, a lo mejor era persona X, ¿sí? Como dicen, mala persona, ¿sí? Pero Dios en su infinita misericordia, Él te da el último minuto y hasta el último segundo también, ¿sí? Para que te arrepientas. Dios empieza a pasarte todo lo que viviste en tu vida, ¿sí?
Así te hace cuenta una película que te va pasando, para que tú tengas la posibilidad, si no te acordabas, de pedir perdón por ese momento, ¿sí? Muchos dicen, ay, no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que? No, 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 ¿cómo crees que es que yo no sé si realmente aceptó a Dios o no. Ese es asunto de Dios, ¿sí? Dios sabe exactamente qué hizo con esa persona, ¿sí? A veces nosotros decimos, pero es que se fue enojada conmigo, es que no supe yo, no te preocupes. Dios hizo todo eso con esa persona, habló, platicó, le dijo, etcétera. Tú puedes decir también, ¿sabes qué? Es que, mira, yo no sé cómo, es que no le pude decir que lo amaba. No te preocupes. Dios sabe exactamente lo que sentías por él y habló con él. Dios tiene esa posibilidad de hablar con la persona aun cuando está entubada e inconsciente. Lo que está inconsciente es el cuerpo. El alma y el espíritu siguen, ¿sí? Tú no te preocupes. Tú si estás pasando en este momento por gente que está enferma, tú dile a Dios, ¿sabes qué, Señor? Mira, pues ya se fue, lo tienen entubado. Yo no sé si lo voy a ver, pero yo te pido que le hagas saber que lo amo. Yo te pido que le hagas saber que le pido perdón. Yo te pido que le hagas saber que no supe expresarme y lo lastimé. Yo te pido, también, yo te pido, Señor, que le hagas saber que yo ya lo perdoné, que agradezco el tiempo que me lo diste, que agradezco el tiempo que me lo prestaste, pero que lo suelto en tus manos, Señor, para que viva feliz ahí donde está contigo. Cuando tú haces esto, cuando tú sueltas, cuando tú te desapegas de la persona, ¿sí? Tú se la entregas completamente a Dios y Dios lo va a llevar al lugar donde tiene preparado para él. Tú me puedes decir, ay Señor, pero es que no era cristiana. ¿Cómo vas? ¿Cómo? No te preocupes. Dios, de acuerdo a lo que hay en su corazón, es como trata a la persona. Él no juzga por religiones, ¿sí? Él no juzga si es cristiano, si es ateo, si es que católico, si es mormón, si es de la religión que sea, ¿sí? Dios no juzga por religiones. Dios ve el corazón del hombre. Tus pensamientos no son sus pensamientos. Nosotros, haz de cuenta, nosotros somos una gota en un mar inmenso. Y el mar es Dios. Entonces, imagínate, nuestros pensamientos son como una gota en el mar, porque los pensamientos de Dios son como el mar. Él ya tiene controlado todo. Él ya sabe quién iba a morir. Dios ya sabe cómo iban a morir. Dios sabe exactamente lo que quería de esa persona. ¿Tú crees que no Dios preparó a esa persona en el momento? ¿Sí? Muchos me van a decir, no, Maru, pero es que dice la palabra. Sí, la palabra dice que tú tomas la decisión si te condenas o te salvas. La palabra dice, ¿sí? Que si tú crees en Dios, lo confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón, eres salvo. Dios no nunca dijo que sea de esta religión, de aquella, de más allá, de estos pensamientos, etcétera, etcétera. Dios no dijo eso. Dios dijo, el que cree en Jesucristo, lo confiesa, lo acepta, acepta el sacrificio de Jesús, es salvo. ¿Sí? Bueno, ¿qué va a pasar en este tiempo? Vas a estar llorando.
vas a estar peleando, vas a estar con dudas, ¿sí? Vas a sentir esa ausencia, ¿sí? Vas a extrañar a la persona. Se extraña, se hace un vacío. ¿Qué es lo que va a pasar en ese vacío? Si tú realmente crees en Dios y le crees a Dios, ese vacío lo vas a llenar con la presencia de Dios. Y vas a llevar su palabra a aquellos que lo necesitan. Vas a decir, bueno, yo no le pude decir a mi papá que lo amaba, pero puedo enseñar a otros y hacerlos conscientes de que les digan a sus padres que los aman. Yo no pude perdonar, pero puedo ayudar a otros a que perdonen. Oye, Maru, pero es que yo no te puedo tener ese contacto directo. No, pero Dios sí. ¿Cómo le vas a hacer? Ponte a orar. ¿Sabes qué, Señor? Fíjate, a mí me dolió esto, pero ¿qué crees que no se lo pude decir? Ayúdame, yo te entrego todo este sentimiento a ti. Y ayúdame a que me perdone, ayúdame a que sepa que lo perdoné, ayúdame a que sepa que lo amé, ayúdame a que sepa, sí, que va a ser, que yo voy a estar tranquilo, que voy a estar tranquilo o tranquila, que voy a seguir mi vida porque sé y confío y creo que después lo voy a ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú, Señor, me dijiste, y en tu palabra está, y no eres Dios que diga mentiras, tú dijiste que íbamos todos a reunirnos en tu paraíso. Sí. Y así lo creo, Señor. Así lo creo. ¿Qué es lo que me toca hacer ahorita? Ok, Señor. ¿De qué me siento culpable? ¿Qué me faltó hacer con la otra persona? Sí. Ah, pues eso que te faltó hacer con la otra persona, eso por lo cual te sientes culpable, hazlos con los que te rodean. ¿Sí? Si tú quieres, platica con aquellos que te rodean. Ay, Señor, es que no le hablé al final y ya no me dio tiempo de hablarle. Bueno, pero tienes otros a los cuales les puedes hablar. Háblales, platícales de Dios, diles. Si te dicen, ay, vas a empezar a hablarme de tu Dios, no te preocupes, ya sembraste la semilla. ¿Para qué? Porque para que si Dios en su infinita misericordia quiere tratar con ellos, ya tienen la semilla plantada. Ya Jesucristo, ya supieron de Jesús, ya supieron de tu testimonio, ¿sí? Déjalas en manos de Dios. Dios va a obrar. Bueno, Señor, y en la noche que te acuerdes, oye, Señor, fíjate que está mal y todo, no puedo ir. ¿Sabes qué? Ayúdale en su fe, que te conozca, que te sienta, Señor, que estás ahí. A lo mejor yo no puedo estar, Señor, pero tú sí, que te sienta, ¿sí? Y si de Dios decide que se tiene que ir porque ya cumplió su espacio, entrégale a Dios y dile, ¿sabes qué, Señor? Gracias. Sí me duele, Señor. Sí siento ese vacío. Traigo ese enojo. Traigo ese dolor. Sí, porque es normal. Fíjate, cuando yo pasé por varias muertes, sí, en unas sentí mucho coraje, porque me estuvieron buscando y yo no estuve. Sí. Y Dios me dijo, hubiera soportado estar con esa persona en ese instante, viendo cómo moría. Yo dije, no, Señor, lo que tú hiciste fue lo correcto. Lo solté en manos de Dios. En otra ocasión me dio mucho coraje con otra personita, ¿sí? Que se fue a exponer y lo mataron. A mí me dio mucho coraje. Porque decía yo, ¿cómo es posible que se haya ido a exponer? ¿Cómo es posible? Y me enojé.
y es que es terco, y es que esto y esto. Tuve que sacar todo ese dolor para entender todo el amor que a mí me había dado en el momento en que lo necesitaba. Saqué todo ese color, ese enojo, toda esa molestia. Alabado y bendecido sea Dios, ¿sí? Porque Dios me permitió ese tiempo. ¿Te enojas? Sí, sí te enojas, y es natural y normal que te enojes hasta porque se murió. ¿Cómo es posible que se haya muerto y te dejó solo o sola? Es normal, porque somos seres humanos, sentimos, nos sentimos con dolor. Dios le bendice, madrina. Es normal que, porque nos sentimos con dolor, somos seres humanos. Hay momentos en que nos quieren llegar a decir, y por eso te digo, yo sé que me vas a decir, ya me hartaste, Maru, ¿sí? Porque muchos de nosotros no entendemos, no comprendemos que la gente no quiere escuchar respuestas. ¿Por qué? Porque ellos mismos tienen que procesar ese dolor en su momento, ¿sí? Muchos llegamos y, ay, te doy mi pésame, ay, ¿qué quieres lo que? Pones más mal a aquel que perdió con ese pésame, a que le nada más vayas, lo abraces y punto. Ya no le digas más, quédate callado, abrázale. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesita en ese instante. No necesita palabras. ¿Por qué? Porque mucha gente va a venir a estarlo hostigando y lo que menos quieren en ese momento es escuchar a alguien que esté peor que la persona. ¿Sabes qué? Que te van a empezar a hablar y te van a decir de qué murió, por qué murió, que no sé qué, te empiezan a interrogar y en ese instante no tienes ni ganas siquiera de que te hagan la pregunta de cómo te sientes, porque lo primero que voltearías y le dirías, pues, ¿cómo quieres que me sienta? Sí, es normal. ¿Por qué? Porque vuelvo a decirte, son un cúmulo de sentimientos que no sabes en ese instante cómo los puedes procesar. Es un sufrimiento que no lo puedes sacar porque solamente tú lo tienes. Nadie te va a entender. Ningún ser humano tiene la capacidad de entenderte en tus pérdidas. Nadie. Solamente Dios. Solamente a Dios. A Dios le puedes gritar, a Dios le puedes preguntar, a Dios le puedes cuestionar, a Dios le puedes decir que estás enojado, a Dios le puedes decir todo lo que traes por dentro. Y Dios en su infinita misericordia te va a decir, entrégamelos, yo me hago cargo. Tú perdona, ama y olvida. Suéltalo, suéltamelos, entrégamelo. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Pues entregárselo. Si tú crees en Dios y le crees a Dios, ¿sí? Va a estar mejor que como que estaba aquí. ¿Por qué? Porque ya entró a una vida eterna. Ya no es un límite. Ya su cuerpo ya no tiene cuerpo que se va a estar deteriorando. Lo vas a ver alegre, feliz, como si estuviera joven, como en esos momentos de felicidad. Lo vas a ver así. El día que Dios te diga, bueno, vente, vámonos y te reúno con aquellos que perdiste, tú los vas a ver felices y contentos. Y te apuesto lo que quieras que si tú los vieras ahorita dirías, y yo sufriendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos están felices con Dios. Ya no les duele nada, ¿sí? No tienen el cuerpo achacoso que se tiene, porque ellos, el espíritu nunca se desgasta ni se envejece, ¿sí? Entonces, imagínate, muchos de nosotros que tenemos que esperar nuestro tiempo, porque Dios así nos ha dicho, muchos de nosotros ya quisiéramos estar con ellos. Pablo decía,
Si muero va a ser una gran ganancia. ¿Por qué? Porque voy a ir con Dios. Pues si me quedo aquí, pues también es una ganancia porque tengo que predicar la palabra de Dios, ¿sí? Tengo que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿sí? Tengo que enseñar a aquellos a que lo suelten en las manos de Dios. Así es que no te preocupes, ellos están bien en su momento. Si no te pudiste despedir, ponte a orar y dile, Señor, dile que lo amo, dile que sí lo voy a extrañar, dile y empieza a hablar con Dios de lo que quisieras decirle a esa persona. Y dale gracias a Dios porque nunca estuvo solo. Aunque estaba entubado, tenía gente que lo atendía, tenía gente que lo amaba. Porque Dios en su infinita misericordia pone a gente en los hospitales que aman a aquellos enfermos. Dios ha preparado a personas específicas con ese amor inmenso para que aquellos que están ahí sean tratados. Dios ha levantado a sus hijos, ¿sí? Y les ha enseñado a ir a orar por los enfermos, a decirles, ¿sabes qué? Tú dile, ¿sabes qué, Señor? Gracias. Gracias porque sé que no estuvo solo. Gracias porque sé que está contigo feliz y contento. Gracias. Gracias porque esa persona que se fue de mi lado está en el tuyo, está bien. Gracias porque me permitiste compartir mucho tiempo. Gracias, Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en su infinita misericordia Dios tiene un gran amor por sus hijos. Tremendo. ¿Sí? ¿Quiénes son sus hijos? Aquellos que aceptan a Jesucristo. Quítate la religión que quieras. No metas religión en esto. Dios lo único que ve es tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Sí? Tú no sabes si vivas mañana. No sabes si vivas dentro de un mes, un año, etcétera. Pero por el día de hoy, tú dile a Dios, gracias Señor, te entrego todo aquello que me está lastimando. Te lo entrego de corazón y alabo, Señor, que tú estás conmigo. Gracias. Ahora sí, Señor, yo sé que la persona que se fue está contigo. Dale el nombre, dile, ¿sí? Yo sé que se fue, pero yo sé, Señor, que tú me pusiste, hermanos, infinidad de hermanos, ¿sí? Que me aman. Tú me pusiste infinidad de padres que me aman, porque sobre todo, Señor, tú eres mi Padre que me amas y tú siempre estás conmigo, sea a la 1 de la mañana, sea a las 5 de la mañana, sea en la tarde, sea en la noche, tú siempre estás conmigo, porque nada más clamo a ti y luego me hablas, me respondes. Y si no me respondes, quiere decir que estás trabajando haciendo algo a favor mío. Gracias, Señor. Y suéltalo, ¿sí? Quítate ese apego a la persona y dale gracias a Dios por el tiempo que te lo prestó. Gracias, ¿sí? Sí, vas a sufrir, vas a llorar, vas a enojarte, pasa por ese duelo, ¿sí? Va a haber personas inconscientes que te van a estar diciendo, porque somos inconscientes los seres humanos, ¿sí? Pero tú que ya perdiste a alguien y sabes exactamente lo que se siente, no hagas lo mismo. Simple y sencillamente, si vas a ir a ver a alguien que está pasando por una pérdida, abrázale. Es lo único que necesita ahorita. Alguien, un hombro que le presten para sacar todo ese dolor, todo ese llanto, todo eso, ese enojo. Si esa persona te empieza a hablar del difunto, de la persona, no me gusta decir difunto, difunto no me gusta. Si de esa persona, si esa persona que está pasando por esa pérdida, sí, te empieza a platicar, es que pasó esto,
pasó aquello. Déjala que fluya su sentimiento. Deja que saque su sentimiento. ¿Sí? No quieras contestarle nada porque en ese instante no necesita respuesta. Nada más necesita desahogarse. Necesita sacar. La única respuesta que necesita es la de Dios. Es la única. No necesita que le hables y le digas y le tornes y le... No, déjala que se desahogue. Deja que fluya ese dolor. Deja que fluya. ¿Sí? Si tú eres el que estás pasando por la pérdida, habla con Dios, deja que fluya y fluya. Si tienes personas quien te escuche, qué bueno, bendito y alabado sea Dios. Pero si no tienes personas que te escuchen porque es a las 5 de la mañana, 3 de la mañana o 1 de la mañana, no te preocupes, Dios está contigo. Dios te escucha. Dios te dice, vamos a platicar, dime todo lo que sientes. Dime todo lo que sientes. Habla conmigo. Confía en mí. Entrégame a esa persona. Suéltala. No porque te diga suéltala en manos de Dios, quiere decir o sientas tú que te digo, olvídala y ya no existió. No, sino simple y sencillamente, cuando tú te acuerdes de esa persona, dale gracias a Dios por el tiempo que estuvo contigo. Dale gracias a Dios porque Dios le permitió y te permitió que estuvieras junto a esa persona. Aún aquellas personas que te caían, que no las soportabas y que dices, porque seamos honestos, decimos, gracias a Dios que ya se murió. Aquellas personas que no lo soportabas, sí. Dale gracias a Dios. ¿Por qué? Porque te ayudó a pulirte. Te ayudó a que Dios obrara a través de él en tu vida. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios de esos tiempos fuertes, de esos tiempos de enojo, de esos tiempos de resentimiento, de esos pleitos, de esas ganas que ya no lo soportas. Dale gracias a Dios, porque gracias a eso tú eres una persona diferente. Porque gracias a esos enojos, porque gracias a ese pleito que traías, tú eres una persona diferente. Eres una persona que dices, Señor, te conozco. Me hicieron enojar y a quien iba y le decía las cosas era a ti. Te conozco. Gracias, Señor, porque nunca, nunca, nunca me faltó tu apoyo. Sí. Aunque sea enojada, pero siempre estabas ahí. Sí. Gracias. Y empieza y déjalos en manos de Dios. Vas a ver cómo no te sientas culpable y te lo aviso. No te sientas culpable si tú sonríes y estás feliz. ¿Por qué? Porque quiere decir que ya entendiste que ese duelo por la persona no es una eternidad de que estés llorando. No porque entre más llores, quiere decir que más lo querías o más la querías. No. Entre más sufres y más lloras, quiere decir que no has entendido que Dios, en su infinito amor, está con él. ¿Sí? Quiere decir que no has entendido que lo que menos quiere Dios es que sufras tú. Que lo que Dios quiere es que tengas paz, que así sea lo peor que estás pasando, alabes a Dios y le digas gracias. ¿Sí? No porque llores mucho o porque lleves mucho tiempo sufriendo por esa persona, quiere decir que lo amabas mucho. No, te sentías culpable. Eso era lo correcto. No era que lo amaras, te estabas culpando tú de algo que no había cerrado con esa persona. Si hoy en su infinita misericordia Dios te dice, entrégame todo lo que estás sufriendo, entrégale a esta persona y dile, gracias Señor por el tiempo que me lo diste. Y sonríe, porque Dios le gusta verte feliz, le gusta verte sonriendo, le gusta que tú digas, Señor, mi corazoncito se siente lleno.
A pesar de mi pérdida, mi corazoncito se siente lleno. ¿Por qué? Porque Dios te ama muchísimo. Dios te ama como no tienes idea. Ya para que haya dado un hijo que padeciera por ti, para el perdón de los pecados, quiere decir que Dios te ama infinidad. Y si tú aceptas ese amor de Dios para ti y para la persona que se fue, vas a sentirte feliz y vas a decir, gracias Señor. Gracias porque tú sabías el tiempo, gracias porque tú sabías los planes, gracias porque tú me permitiste ese momento de estar con Él. Gracias, Señor. Sí, me enojé, sí, peleé, sí, hice muchas cosas, sí, realmente me daban ganas hasta de imponerle las manos así en el cuello, porque me desesperaba. Pero gracias, Señor, por ese tiempo, porque por ese tiempo ya sé ahora valorar a aquellos que me has acercado. Y voltea hacia tus lados. Y vas a ver personas que te aman, vas a ver personas que se preocupan por ti, vas a sentirte realmente cómo es el amor de Dios que te está apapachando, que te está protegiendo, ¿sí? Y no te vas a sentir solo o sola, porque Dios está en ese abrazo de las personas que tienes contigo. Y enséñales a las personas que tienes contigo a desprender, ¿sí? Que se han ido en las manos de Dios diciendo, gracias Señor, gracias porque sin ti no pudiera sentir este amor. Gracias porque me permitiste pasar por ese enojo. Gracias porque me permitiste, Señor, que aunque me duele y lo extraño, me permitiste esos momentos con esa persona. Ahora me siento en paz porque sé que no se fue él solo. Tú estabas ahí y lo entiendo y lo comprendo, que tú estabas ahí con él, que tú lo preparaste en ese tiempo, que tú estuviste cerca y te manifestaste y le enseñaste lo que tenía que soltar para ir directamente hacia ti. Gracias, Señor. Y empieza tú a preparar tu maleta. ¿Qué vas a meter a tu maleta? Amor, perdón, misericordia, infinidad de cosas que tienes que meter en tu maleta, ¿sí? Empieza a preparar tu corazón. ¿Para qué? Para que el día que te toque a ti ya irte de aquí, vayas feliz y contento y no le tengas miedo y que digas, híjole, me voy a presentar con Dios y cómo me va a ir con Dios. No, que vayas feliz y que digas, Señor, misión cumplida, hice lo que tú me mandaste. Enseñé lo que tú me enseñaste. Di de gracia lo que por gracia me diste. Gracias, Señor. Alabado, bendecido y glorificado seas. Sí. En estos tiempos, precisamente en estos tiempos, es cuando Dios te dice, gracias por creer en mí, por confiar en mí y por aceptarme como tu Padre. En estos momentos, no cuando tienes abundancia, no cuando tienes felicidad, sino en estos tiempos de pérdida, porque es cuando sabes clamar, cuando sabes decirle a Dios, gracias Señor, con esa sonrisa, con esa alegría en tu corazón. Gracias Señor, porque sé que tú estuviste conmigo, estás conmigo y nunca, nunca dejarás de estar. No llores, ¿sí? No llores por angustia. No llores porque te sientes vacío. No llores por una pérdida. Porque lo que para nosotros es pérdida, para Dios es ganancia. Si vas a llorar, llora sí, saca ese sentimiento que te está ahogando por dentro. Pero dile a Dios, gracias Señor, porque sé que tú me amas a tal grado, Señor, y porque no me dejaste sola, no me dejaste solo. Pasé
por estos instantes con gente que me amaba, con gente que estaba conmigo, con gente que siempre, siempre va a estar conmigo en la eternidad, Señor. Gracias. Y vas a ver, Dios en su infinito amor, en su infinita bondad, no te dice, ya perdiste, te dice, gracias porque gané. Gané el alma de la persona, gané tu confianza, gané tu fe. ¿Sí? Enséñales a aquellos que tienes alrededor tuyo a que la muerte no es sufrimiento. La muerte no es una pérdida. La muerte es únicamente el paso de una vida con límites al paso a una vida eterna. El quitar un cuerpo que se va desgastando a sentirse libre, feliz, contento, ¿sí? De un cuerpo espiritual que va a vivir eternamente. Prepárate, sí, prepárate, pero no te llenes de tantas cosas. Prepárate cada día. Por el día de hoy, Señor, ayúdame a orar por aquellos que no te conocen. Ayúdame a orar por aquellos que te necesitan. Ayúdame a orar por aquellos que aún no entienden. Ayúdame a orar, Señor, y que se haga tu voluntad en ellos. No soy yo, Señor, eres tú el que se está glorificando. Eres tú el que estás enseñando. Eres tú el que estás tratando. Gracias, Señor, porque sé que no se va a perder. Esa alma no se va a perder. Ese ser humano, ¿sí? Dejó su cuerpo, sí, pero su espíritu está contigo, Señor. Feliz, contento, alegre, porque está en presencia de su Creador, en presencia de aquel que ahora sí, con tanta delicadeza fue haciendo órgano por órgano y con tanta delicadeza fue organizando para que pudiera vivir. Sí. Gracias porque Dios es maravilloso. Dios es un Dios que siempre, siempre, siempre va a estar contigo. En todo momento, en toda hora. Saca tu dolor porque lo tienes que procesar. Entrega ese dolor a Dios. Si tienes que pedir perdón, pide perdón. Si tienes que sentir y gritar y decir, no es justo, estás en todo tu derecho que te enojes. Si tienes que hablar 1500 o 6000 veces de esa persona, háblalo con Dios. Dile a Dios, platica con Dios, ¿sí? Y pídele a Dios que ese vacío sea llenado con su presencia, sea llenado con su amor, sea llenado por Él, ¿sí? Extrañarás, sí vas a extrañar la presencia, sí vas a extrañar la plática, sí vas a extrañarlo, ¿sí? Pero ponte a pensar dónde está ahorita, ¿sí? Ponte a pensar que ese espacio ya perdió, que ya no está ese espacio, que es una vida eterna, que es una vida larga, que es una vida hermosa que está con Dios. Que si tú has salido al campo y has visto esa inmensidad del campo, con plantas verdes, preciosas, hermosas, así va a estar Él. Si has salido a esa inmensidad y has visto el mar tan grande, tan maravilloso, tan tranquilo, ¿sí? Que a veces luego se desata la tormenta y todo eso. Pero si has visto ese mar tan inmenso, así va a estar Él, tranquilo, feliz, sereno, en esa inmensidad de la gloria de Dios. Imagínate con cuántas personas no está platicando ahorita. Imagínate qué tantas personas están ahí donde Él está. Y Él está riéndose, está feliz, está platicando, ¿sí? Esa persona que se fue. A lo mejor me vas a decir, bueno, ¿por qué hablas como persona,
como hombre, o sea, como sexo masculino. No, cuando yo digo Él está, ¿sí? Hablo de la persona, sea hombre, sea mujer, porque ante los ojos de Dios el espíritu es limpio, ¿sí? No tiene sexualidad. El espíritu está pleno ante Dios. Por eso yo te hablo de Él, ¿sí? Yo sé que están feliz donde están. ¿Qué persona te gustaría hablar con Él? Pues fíjate, ya está platicando con esa persona, ¿sí? Deja que fluya tu sentimiento, deja que fluya ese enojo, deja que fluya todo lo que tienes, pero confía en Dios y entrégaselo. Y vas a ver que Dios va a hacer muchísimas cosas, ¿sí? Va a hacer grandes y maravillosas cosas. A lo mejor ahorita sí traes el sentimiento y es normal, pero empieza a pensar en las cosas bonitas que viviste con esa persona, ¿sí? Empieza a pensar, ¿por qué no también en esos enojos? Pero ya no lo veas como enojo, como resentimiento, sino como cosa que tú pasaste en ese instante con esa persona. Y vas a ver que te vas a estar riendo. ¿Por qué? Porque es un tiempo que Dios te dio entre tú y esa persona. Pues que Dios te guarde y te bendiga. Si tú crees que este video puede ser de bendición para otras personas, compártelo. Compártelo y si tú gustas que yo te lo envíe por mediante tu teléfono o mediante la página o lo que tú quieras, házmelo saber. Sí, mándame mensaje. Si me estás viendo por Face, mándame mensaje por Face. Si me estás viendo por Instagram, si me estás viendo por YouTube, por donde me estés viendo, mándame un mensaje. Y si tú quieres que te lo mande por WhatsApp, te mando este mensaje. Si lo quieres por video o si lo quieres por audio, con todo gusto, ¿sí? Porque, ¿qué crees? Que Dios nos está hablando a ti y a mí, de que Él va a hacer grandes cosas con la persona que tú ores por ella, ¿sí? No te preocupes ya. Si tenías preocupación por tus hijos, suéltalos en manos de Dios. Ya no te preocupes. Dios sabe exactamente lo que va a hacer con ellos. Si tenías preocupación por tu salud, entrégasela a Dios, tú suéltala. Ya no te preocupes. Dios sabe exactamente cómo te va a ir tratando. Si tenías preocupación por tu economía, entrégasela a Dios. Dios va a obrar y te va a dar lo que necesites. ¿Sí? De que puedes tener preocupación. Esa preocupación que tienes, entrégasela a Dios. Y Dios va a hacer grandes, grandes cosas. Confía. Dios siempre me dijo una cosa. Confía y verás mi gloria. Cree y yo haré. Así es que no te preocupes. Que Dios se quede contigo, que Dios te siga fortaleciendo. Yo sé que Dios va a estar siempre contigo. Yo sé que si en la madrugada tú te levantas y empiezas a decirle y a hablarle, Dios te va a escuchar. Tú no te preocupes, Dios te va a escuchar. Sí, solamente dispón tu corazón a Dios y Dios va a hacer todo lo demás. Pues que tengas muy, muy hermosa noche. Que Dios te guarde y te bendiga. Nos estamos y nos seguiremos platicando. Bendiciones.